Ya oficialmente, hoy estrenamos el nuevo Código Penal. Sí. Hay algunas personas que están preocupadas por el lenguaje que se viene usando hasta el día de hoy. Veremos entonces cómo será que se va a aplicar el código y a quién se le aplique. Estuvimos viendo que parece ser presuntamente el acusado de fraude en Senasa, el señor Santiago Jacín, estaría negociando para salir de la cárcel. Lo que es difícil saber cómo la cantidad de gente que murió pudiera negociar con la muerte para retornar a su casa. Qué difícil. Cómo pudieron negociar la gente que perdió a sus familiares, que sus familiares pues vieron consumido sus balances ya garantizados para un momento determinado, cómo pudieran volver a la realidad. Y esperemos que el nuevo código, bueno, ya ha sido tratado con el código anterior, pero vamos a ver cuál será la reacción que los dominicanos tendrán, independientemente que le apliquen el código o no, si es que sea cierto de que la justicia estaría negociando de manera subrepticia a escondidas del pueblo. Vamos a ver qué nos trae la noticia en el día de hoy. Nuevo Código Penal. A pesar de las críticas y rechazos, el Congreso ha defendido el código que aprobó. La República Dominicana comenzará a aplicar desde este lunes 3 de agosto el nuevo Código Penal. Este sustituye la legislación que estuvo vigente desde 1884 e introduce decenas de figuras delictivas, endurece sanciones para diversos crímenes y proporciona a los jueces una herramienta novedosa para castigar los delitos. La entrada en vigor se produce un año después de la promulgación de la Ley 7425, el 3 de agosto del 2025, y en cumplimiento del artículo 393, que otorgó un plazo de 12 meses para su aplicación. Ese plazo se cumple este lunes, y el propio presidente Luis Abinader, al ser entrevistado sobre cuestionamientos a algunos artículos de la normativa, ratificó que la entrada en vigencia no se iba a aplazar. Cúmulo de penas. Entre sus principales novedades, el Código Penal incorpora tipos penales que no existían en el antiguo código e incrementa las penas para múltiples delitos. En los casos más graves, contempla condenas de hasta 40 años de prisión, y bajo determinadas circunstancias previstas en la ley, acumulaciones de penas que pueden alcanzar los 60 años. Asimismo, actualiza la tipificación de delitos tecnológicos y fortalece el marco legal para perseguir modalidades criminales que no estaban contempladas en la legislación anterior. La aprobación del Código Penal fue el resultado de un proceso legislativo que se prolongó durante casi 3 décadas y estuvo marcado por intensos debates, observaciones presidenciales, decisiones del Tribunal Constitucional y múltiples intentos fallidos en el Congreso Nacional antes de que la Ley 7425 fuera finalmente aprobada y promulgada. Casi un año después de ser aprobada y antes de entrar en vigencia, la ley sufrió su primera gran modificación en varios artículos señalados por vulnerar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. En menos de 2 semanas, el Congreso aprobó modificaciones a artículos vinculados al ultraje, la difusión de imágenes privadas, la difamación, la malversación de fondos, la responsabilidad penal de las empresas y otros puntos. Las críticas llevaron incluso a que en el Congreso se presentaran iniciativas para aplazar la entrada en vigor del código por 6 meses, mientras se discutían modificaciones puntuales. También se abrió un proceso para recibir propuestas de cambios apenas un año después de la aprobación de la ley. No obstante, esas iniciativas no prosperaron antes del vencimiento del plazo establecido por el artículo 393, por lo que la legislación comenzó a aplicarse este 3 de agosto. Defensa al código. Antes de ser modificado por primera vez, el nuevo Código Penal fue blanco de ataques porque aquellos cambios se aprobaron en solo semanas de análisis. En ese sentido, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos,
utilizó su más reciente rendición de cuentas para responder que el Código Penal no fue salcochado, ya que el Congreso tardó más de 20 años en aprobar la nueva ley. Cuando el primer proyecto llegó, algunos de los legisladores que estudiaron la nueva ley no habían nacido, sostuvo el presidente del órgano congresual. Aún así, el Código Penal vigente desde hoy se enfrenta a recursos judiciales, que se dirimen en el Tribunal Constitucional y que, dependiendo del fallo de los jueces, podrían alterar o mantener o algunos puntos de la ley. Temas espinosos no lo detuvieron. En el trajín para aprobar el nuevo Código Penal, cuando aún era proyecto en el Congreso, la pieza perimió muchas veces y en otras no encontró la votación reglamentaria que requiere una ley orgánica. Esencialmente, las diferencias en torno al proyecto se basaron en la penalización absoluta del aborto, aún en situaciones especiales, la responsabilidad penal de iglesias y partidos políticos, los métodos correctivos de padres a hijos, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y otros temas que quedaron fuera de la ley, y que causaron el retraso de las propuestas penales. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal concluye la vigencia del texto penal que regía desde 1884, y se inicia una nueva etapa para el sistema de justicia penal dominicano, con un marco normativo que amplía el catálogo de delitos y modifica el régimen de sanciones aplicables en el país. Algunas nuevas penalizaciones: feminicidio, sicariato, genocidio, crímenes de lesa humanidad, estafa piramidal, ciberacoso, ataques con ácido del diablo, obstrucción de la justicia, hostigamiento cibernético, autosecuestro, violencia patrimonial, experimentación biomédica ilícita, tortura, reclutamiento de niños para delitos. El presidente Luis Abinader asistió este fin de semana a la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de La Vega, Andrés Napoleón Romero Cárdenas, electo por su santidad el Papa León XIV, y quien hasta el momento se desempeñó por más de 11 años como obispo de Barahona. La Eucaristía, celebrada en la Catedral Inmaculada Concepción de la ciudad de La Vega, fue presidida por el nuncio apostólico arzobispo Pier Giorgio Bertolt, quien agradeció al mandatario la presencia en ese solemne acto, que es además una muestra de su constante apoyo al servicio pastoral. El nuevo obispo externó su apertura al diálogo y colaboración con autoridades y demás sectores de la población. Esto, recordar que hace más o menos una semana el presidente Luis Abinader también asistió a la inauguración de una de las iglesias, templos más grandes del país, en Santo Domingo Norte, cristiano evangélico. Entonces, como pueden ver, el presidente Luis Abinader asistió a este importante evento para la Iglesia Católica y para el país, que fue la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de La Vega, Andrés Napoleón Romero Cárdenas, quien fue nombrado o designado por el Papa León XIV. También el presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa, más bien, el Ministerio de Defensa y Medio Ambiente, pusieron en ejecución lo que es Operación Compromiso Ambiental 2026. Esto es un programa conjunto interinstitucional para la protección y recuperación de importantes áreas protegidas del país, una misión ejecutada operacionalmente por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el CENPA, dependencia especializada del Ministerio de Defensa, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y diversas instituciones del Estado. Esta intervención forma parte de los esfuerzos permanentes del gobierno dominicano para preservar el patrimonio natural, también
garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y promover un desarrollo sostenible en beneficio de las presentes y futuras generaciones. ¿Qué le parece este programa que el presidente, el ministro del Ministerio de Defensa junto con el Ministerio de Medio Ambiente están implementando? Operación Compromiso Ambiental 2026. Mire, yo soy un fiel creyente de la preservación del medio ambiente. Pero más que eso, yo defenderé en todos los terrenos el medio ambiente. La tala de árboles es un crimen ecológico que es imperdonable en cualquier lugar que se cometa, sin lugar a dudas. Porque de la única manera que la preservación de la vida se mantiene sobre la tierra es si hay suficientes árboles. Por eso condeno, rechazo profundamente lo que se ha cometido en el lado norte del Parque Jardines del Norte, con la ampliación de la Avenida de los Próceres, que perfectamente pudo haberse hecho del otro lado, en donde no hay personas viviendo y en donde el daño iba a ser, a mi juicio, no iba a ser tan profundo como ha sido el que se ha cometido ahí en el lado norte del Parque Jardines del Norte. ¿Por qué? Bueno, porque además ahí en esa zona viven muchas personas adultas, y es una verdadera desgracia. Adultas mayores. Sí, adultos mayores, Claro. Lo que se ha cometido ahí. Entonces, a mí me gustaría que el CEPA se diera una vueltecita por allá, para ver si definitivamente el ministro de Obras Públicas se digna en ir a explicarle a la gente qué es lo que se va a hacer ahí, porque a lo mejor la gente va y lo apoya, pero ahora la gente probablemente tome acciones de otra manera que no ha hecho hasta el momento. Bueno, mira, Francis, República Dominicana y Venezuela cosas con las que yo estoy de acuerdo, dice el periódico que han aplicado un deshielo diplomático. Qué bueno. Venezuela y República Dominicana son dos países que tradicionalmente han tenido un vínculo histórico. No ahora, muchísimos años, a tal punto que en un momento determinado las cortes dominicanas al inicio eran quienes, los venezolanos se regían por las cortes dominicanas en un momento determinado. Posteriormente fue avanzando el tiempo. Nuestro padre la patria murió allá en Venezuela. Sí. En la década de los 80 Venezuela abrió las puertas a los dominicanos. Ir a Venezuela era más complicado que ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho sea de pasada, Venezuela es Estados Unidos de Venezuela, lo que pasa es que no lo dicen así. Hay 23 estados y un distrito federal, Caracas. Entonces, es un país grande, 1 millón de kilómetros cuadrados más o menos, de gente buena. Pero la parte política afecta mucho entre los países sin ninguna necesidad, entiendo yo, porque lo que pasa es que como Estados Unidos está de por medio y nosotros somos obedientes de manera incondicional a Estados Unidos, pues sencillamente a veces nos ponen a pelear sin necesidad. Tenemos lista la noticia, vamos a verla. Nuevo tablero geopolítico en la región. El restablecimiento de vínculos entre ambos países responde al nuevo escenario político en Caracas e impulsará vuelos, comercio y servicios. El anuncio de que República Dominicana y Venezuela iniciarán un proceso gradual de normalización de sus relaciones diplomáticas y consulares refleja, más que la reapertura de embajadas y consulados,
un cambio profundo en el escenario político venezolano y en la correlación de fuerzas internacionales que rodean a Caracas. Cuando Santo Domingo rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro tras las controvertidas elecciones de 2024, el panorama era completamente distinto. El presidente Luis Abinader cuestionó la legitimidad del proceso electoral y exigió, junto con otros gobiernos democráticos, la publicación de las actas de votación. Caracas respondió retirando su personal diplomático y suspendiendo los servicios consulares. La confrontación alcanzó un tono inusualmente áspero. El entonces ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dirigió reiterados ataques verbales contra Abinader, a quien calificó de lacayo de Washington, y acusó de actuar siguiendo instrucciones de Estados Unidos. Las descalificaciones personales sustituyeron al lenguaje diplomático y cerraron cualquier posibilidad de diálogo. La tensión aumentó cuando República Dominicana autorizó la salida hacia Estados Unidos de aeronaves oficiales venezolanas retenidas en territorio dominicano. Caracas denunció la medida como una confiscación ilegal y una subordinación a la política de sanciones de Washington, mientras Santo Domingo sostuvo que actuaba conforme a obligaciones jurídicas internacionales. En paralelo, otro asunto permanecía como fuente de incomodidad silenciosa: la importante presencia en República Dominicana de empresarios y figuras vinculadas al chavismo con inversiones inmobiliarias en proyectos de lujo, especialmente en Cap Cana. Varias de esas personas han sido objeto de investigaciones o sanciones internacionales, aunque la propiedad de esos inmuebles nunca fue restringida por las autoridades dominicanas. En una de esas casas estuvo de paso la hoy encarcelada en Nueva York ex primera dama venezolana, Cilia Flores, y la propiedad real se atribuye al esposo y también reo, Nicolás Maduro. Un nuevo escenario. Sin embargo, el escenario regional cambió radicalmente tras la salida de Maduro del poder y la llegada de Delcy Rodríguez al frente del gobierno interino venezolano bajo un esquema de transición respaldado y supervisado políticamente por la administración del presidente Donald Trump. Ese cambio alteró la lógica de las relaciones internacionales. Washington pasó de una estrategia de confrontación absoluta a otra de negociación condicionada con las nuevas autoridades venezolanas. Trump sostuvo conversaciones directas con Delcy Rodríguez, autorizó la reapertura del espacio aéreo para vuelos comerciales, y comenzó un proceso de flexibilización gradual de las restricciones económicas y de transporte. Ese nuevo contexto facilita que países como República Dominicana restablezcan relaciones institucionales, sin que ello implique necesariamente un respaldo político pleno al proceso interno venezolano. La normalización anunciada ayer domingo tiene además un componente eminentemente práctico. Miles de venezolanos residentes en República Dominicana y dominicanos con vínculos familiares o comerciales con Venezuela llevan 2 años enfrentando enormes dificultades para renovar pasaportes, registrar nacimientos, legalizar documentos o tramitar visas. Uno de los efectos más esperados era precisamente la reanudación de la conectividad aérea. Aunque el comunicado conjunto no menciona expresamente los vuelos comerciales, el restablecimiento de los servicios consulares constituye normalmente el paso previo para que las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas reactiven rutas suspendidas. La recuperación de las conexiones entre Caracas y Santo Domingo impacta de inmediato el turismo, los negocios y la movilidad de miles de personas. Aún así, persisten importantes interrogantes. Venezuela continúa inmersa en un complejo proceso de transición política, mientras siguen abiertas investigaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos y corrupción cometidas durante el periodo anterior. La reconstrucción institucional del país aún está lejos de completarse. El comunicado conjunto, por tanto, no significa que hayan desaparecido las diferencias políticas entre ambos gobiernos. Representa, más bien, el reconocimiento de una nueva realidad regional, con Maduro fuera del poder, Delcy Rodríguez convertida en interlocutora de Washington, y Estados Unidos impulsando una estrategia distinta hacia Caracas. El aislamiento diplomático dejó de responder a la nueva correlación de fuerzas. República Dominicana ha decidido adaptarse a ese escenario sin renunciar, al menos formalmente, a los principios democráticos que motivaron la ruptura inicial.
Bueno, ya ustedes escucharon ahí. Alejandro Fernández, ustedes lo conocen, es una persona respetuosa. Pero el artista mexicano. Mira, muchacha, carajo. Alejandro Fernández W. Ah, no, es el economista. El economista claro, nuestro. Una figura. Superintendente Sí, superintendente de bancos. del banco. Pero una persona, fíjate tú cómo son las cosas de la vida. Ese señor no se ha escuchado ni en las redes, ni en los periódicos, ni en bien ni en mal, solo haciendo su trabajo. Exacto. Son de las personas. Esa es su línea. Él es Sí, una persona así. son concentrados, como dice uno. Son de las personas que uno necesariamente tiene que felicitar. Así es. Pero fíjate tú, déjame decir algo complicado, pero hay que decirlo. De la poca gente representativa que el presidente tiene hoy día en su gabinete, Así es. ese uno y renuncia. Pero no solamente eso, sino que él dijo que él no quería que el presidente lo volviera a tomar en cuenta con más nada. Oh, Sí, señor. eso. Ya él lo dijo. No, señor presidente, no me tome en cuenta para ninguna otra posición. Oye, ¿cómo es la cosa? Y es que eso está mal trabajar con el gobierno. No creo que sea tan malo porque entonces no existieran tantos candidatos, tantos prospectos por un puesto en el gobierno, por una institución. Lo digo con mucha seriedad. Sí, lo que pasa es que Porque no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Quedó todo desencantado. No es lo mismo estar desde fuera que ¿Tú sabes cuánto ya. estaba él ganando? Mm. 1.100.000. Sí. Bueno, Adeli gana más o menos eso. Exacto. 1.145.000 mensuales. Pero bueno, es interesante ver todo Ay, esto, señor. ver todo esto, las cosas que ocurren, porque Recordemos que la Superintendencia de Banco es el ente regulador del sector financiero del país, de todos los bancos. Y por ende, ese sueldo es así para que no pueda incurrir o ser tentado en malversación o alguna propuesta indecente de tanto del sector financiero público o privado. Entonces, en base a eso, igual el gobernador del Banco Central son los sueldos más pero yo creo que sí que se lo merecen, porque son posiciones, míralo ahí, 1.145.184. Sí. Pero está muy bien, o sea, eso a mí no me molesta No, para nada, no me molesta, ni lo critico tampoco. Yo creo que tiene sentido, Claro. las tentaciones están ahí, para evitar Claro. las tentaciones, pues entonces se le pone un buen sueldo. Antes de que veamos información, que con eso vamos a cerrar, mañana vamos a traer un análisis que tiene que ver con la inversión extranjera en turismo en República Dominicana, que hace un abogado que es investigador del área financiera, que me llama mucho la atención, en donde él dice que los préstamos, mejor dicho, que la inversión extranjera, que la inversión que dice que es extranjera, no es extranjera nada, según dice él, de los préstamos que se firman en las presentaciones que se hacen en Fitur y en ¿cómo se llama? En Fitur, en Torresa, Las ferias turísticas. las ferias turísticas. ¿Por qué dice él eso? Él dice que ese dinero son préstamos que la Banca Nacional le hace a los extranjeros que vienen aquí para que ellos lo inviertan. Vamos a ver lo de W y nos vemos Mañana, Dios mediante. adelante, señor director. Hernández W. Quiero aportar a la transformación que la educación superior necesita. El superintendente saliente hace balance de su gestión, defiende